Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Giordano Salvatore Senderpoma, R2 de Urología del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad voy a exponer a través de la Unidad de Telesalud de la Universidad de San Marcos el tema del cáncer de vejiga no músculo invasivo. Este cuadro muestra el lugar donde se ubica en incidencia en función a otros cánceres del cáncer de vejiga. Se encuentra en el sexto lugar. Y la estimación de nuevos casos para el año de 2021 son 83.730. Representa más o menos el 4.4% de todos los nuevos cánceres en Estados Unidos. Esta es una estadística de Estados Unidos. Y la sobrevida de los 5 años en los pacientes con cáncer de vejiga es de 77.1%. El cáncer de vejiga es más frecuentemente diagnosticado entre la edad de 65 y 74 años, teniendo una edad media diagnóstica de 73 años. Como vemos en el cuadro presente, la incidencia mayor es entre este lapso de edad. El porcentaje de muerte más alto se encuentra en poblaciones mayores a 85 años, donde, como vemos aquí el cuadro, a mayor edad existe mayor incidencia de mortalidad. Antes de comenzar la exposición, este es un cuadro importante donde debemos tener conceptos previos de lo que es la clasificación TNM. En este caso hablaremos del T. Como vemos aquí, comienza desde un TX, donde no se puede evaluar el tumor, un TA, que corresponde al carcinoma papilar no invasivo, un TIS, un carcinoma in situ, un T1, cuando invade la lámina propia, y hasta allí tenemos los cánceres que no invaden el músculo. A partir de T2 comienza a describirse el tumor que invade el músculo. De allí en adelante son los tumores, el tumor de vejiga que sí invade el músculo. Entonces el tema de hoy correspondería al T1, al TIS, al TA, que son los tumores no músculo invasivos. Este esquema muestra cómo el tumor se distribuye en las capas de la vejiga. Antiguamente se hablaba de tumor superficial y tumor profundo. Sin embargo, el término tumor superficial se ha dejado de lado para hablar específicamente de un tumor no músculo invasivo, porque el término superficial da a entender que se trata de un tumor benigno, sin posibilidad de tener alguna mortalidad o alguna recidiva. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que incluso los tumores que no invaden el músculo, los antiguamente llamados superficiales, tienen alta tasa de recidiva y alta tasa de progresión. Entonces, diríamos que el tumor músculo no invasivo es un grupo heterogéneo de cáncer con una alta probabilidad de recurrencia y progresión. Hablamos de un TA, un T1. Y en función al riesgo que se le va a asignar, vamos a ver más adelante que cada tumor tiene una clasificación de riesgo distinta y en función al riesgo puede tener hasta una recurrencia de 60-70% y una progresión de 20-45%. El tratamiento de los tumores no musculoinvasivos es la resección transuretral. Sin embargo, esta resección tiene que cumplir algunas características, las cuales deben ser completa, con márgenes y con músculo. Cuando la muestra de la resección no contiene músculo, se va a asociar a una alta incidencia de enfermedad residual o recurrencia o una subestadificación. Es decir, tomamos una muestra y no tomamos el músculo, podemos estar frente a un tumor que sí invade el músculo, pero en la patología nos informará como un tumor que no invade el músculo. Esa es una subestadificación. El concepto de RRTU es la resección transuretral que se hace después de la primera, generalmente de 15 a 40 días, cuando, si la resección es incompleta, si no hay músculo en la muestra, lo que acabo de mencionar, a todos los T1, o sea, todos los tumores que invaden la lámina propia, y todos los tumores de alto grado van para RRTU.
La RRTU va a permitir una estadificación más precisa este, y disminuye significativamente la recurrencia y la progresión de los tumores. Aquí vemos un enunciado de la guía donde dice: en un paciente con tumores de TA de alto grado y alto riesgo, el médico deberá considerar realizar una resección transuretral repetida, o sea, una RRTU, realizado dentro de unas 6 semanas. En un paciente con enfermedad T1, el médico deberá realizar una resección transuretral repetida a la localización del tumor primario, incluyendo la muscular propia, dentro de unas 6 semanas de haberse realizado la primera. Este cuadro de aquí muestra la estratificación del riesgo, donde hablamos de bajo grado, riesgo intermedio y alto riesgo. Los de bajo riesgo corresponden a los TA de bajo grado, a los tumores solitarios y los tumores menos de 3 centímetros. Y los de alto riesgo están los T1 de alto grado, cualquier TA de alto grado y recurrente, los TA de alto grado cuando son mayores a 3 centímetros, todos los tumores CIS, es decir, los cáncer in situ, cuando falla la inducción de BCG en un paciente de alto grado, las variantes histológicas y cuando existe invasión linfovascular. En cuanto a la guía de la Asociación Urológica Americana, la AUA, nos aporta un estudio, una revisión de resúmenes de múltiples revisiones. Se juntaron 643 artículos y todos con el fin de contribuir a la guía, pero lo más importante de estas revisiones fue que se aportó a una calculadora del riesgo de la Organización Europea. Es decir, se puede calcular a través de algunos parámetros del tumor, características, edad del paciente, tipo de patología, si es de bajo riesgo, si es de alto grado, perdón, bajo grado o alto grado, y otros parámetros, se puede identificar qué riesgo tendría un paciente. Por ejemplo, este es el cuadrito que aporta a la AUA, que es la calculadora de riesgo de la EORTC, tomando en cuenta algunos parámetros como el número de tumores, si es único, si viene de 2 a 7, si más de 8. En función a esto nos va a dar un valor en cuanto a la recurrencia y la progresión. La recurrencia es la aparición del tumor y la progresión es la expansión del tumor, convirtiéndose en un de mayor estadio. El diámetro del tumor es otro parámetro que evalúa como punto de corte 3 centímetros. La recurrencia del tumor primario dentro de un año. La categoría, si es un TA o un T1, si está presente un carcinoma in situ, y el grado, si es un G1, G2 o G3. La anatomía patológica también nos va a aportar algunos aspectos importantes a considerar. Por ejemplo, los tumores T1 que tienen la profundidad y la extensión de la lámina propia. Es distinto tener un T1 que toma una lámina propia sesgada a menos del 50% modestamente, que tener un T1 muy profundo que coge mucha lámina propia, que se extiende en la lámina propia de forma horizontal. Esto nos va a permitir decir de que ciertos T1s pueden tener mayor riesgo y tener una actitud terapéutica más agresiva. Esto nos va a informar un patólogo especializado en los cánceres de vejiga. El riesgo aumentado de staging. Esto tiene que ver cuando tenemos una invasión linfovascular. Esta es reconocida como un factor desfavorable en el tumor. Y el riesgo de upstaging quiere decir de que estemos frente a una subestimación del estadio. Puede ser de que tengamos un tumor, digamos un T2, un tumor que invade el músculo, pero nos informen como un T1 con invasión linfovascular. Si tenemos una invasión linfovascular, es muy probable que se trate de un tumor de muy alto riesgo o de que estemos frente a un tumor de mayor estadio.
Y bueno, existen otras variantes un poco más raras, pero se describen como que ensombrecen el pronóstico, como la variante micropapilar, plasmocitoide, sarcomatoide, anidada y neuroendocrina. Son variantes de los tumores que informará el patólogo y nos harán pensar en que se trata de un tumor de alto riesgo, un tumor agresivo, poco diferenciado. Estos enunciados hablan un poco de lo que acabo de mencionar, están en la guía, la AUA. Y incluso, leemos, repasamos este enunciado número 8, habla de, debido a la elevada tasa de reestadiajes asociadas con la histología variante, ¿no? Porque existe un reestadiaje, el médico deberá considerar ofrecer una cistectomía radical de inicio. Es decir, o sea, un tratamiento mucho más agresivo a lo que correspondería usualmente un tumor no músculo invasivo. Entonces, vamos a clasificarnos en función a lo que sería el tratamiento de los tumores de vejiga. Los de bajo riesgo, eh, generalmente después de la RTU, es una observación continua, detallada, con cistoscopías, y después de la RTU, idealmente, colocación de mitomicina. La mitomicina se ha descrito que reduce el riesgo en 14% a los 5 años. Y debe ser usada dentro de las primeras 24 horas. Aquí está el enunciado de la AUA recomendando el uso de la mitomicina dentro de las 24 horas de haberse realizado la primera RTU. Muy bien. El enunciado anterior hablaba de la importancia de no usar una terapia de inducción frente a un tumor de bajo riesgo. La terapia de inducción va a corresponder ya en los riesgos mayores. Cuando tengamos un tumor de riesgo intermedio, la terapia de inducción, el medicamento de elección para la inducción es la BCG, ya no la mitomicina. La BCG, usarla como mantenimiento por un año. Y aquí habla de eso, en un paciente de riesgo intermedio, el médico deberá considerar la administración de un curso de 6 semanas de quimioterapia o inmunoterapia intravesical de inducción. Y aquí dice que un paciente de riesgo intermedio que haya respondido por completo la inducción con BCG de esas 6 semanas, el médico deberá considerar un mantenimiento durante un año, de acuerdo con la tolerancia. Y los pacientes de alto riesgo, que son mucho más agresivos, un T1 de alto grado, tienen aquí he puesto algunos datos, una lámina que cogí de otra exposición, donde hablaban de una alta tasa de progresión, incluso después de usar BCG, el 21% de 2.530 pacientes, una frecuencia de muerte, incluso después de haber usado el BCG, hasta de 34%. Cuando existe invasión linfonodular, la posibilidad de una recidiva, 18% en los T1 de alto grado, 7% en los T1 de alto grado también. Aquí vemos el esquema que se debe usar para los tumores de alto riesgo. Un T1 de alto grado, un TA de alto grado o los CIS, que son básicamente los tres grupos representativos de alto riesgo. ¿No? Si tenemos un T1 o un TA de alto grado o un carcinoma in situ, de cajón son tumores que corresponden a un alto riesgo. Entonces, después de hacer una RTU cumpliendo con los tres objetivos, es decir, con márgenes, con músculo y completa, se utiliza el BCG de inducción más mantenimiento, pero ya no por un año, sino con un esquema ya descrito, el esquema de LAN. Este esquema de LAN dura hasta 36 meses, es decir, 3 años, y ya es demostrado de que tiene una reducción de riesgo de recidiva de 50 a 70% y una reducción de riesgo de progresión de 25 a 30%. Este es un estudio hecho con el esquema de LAN, donde habla del mantenimiento de una aplicación semanal por 3 semanas, luego al mes, a los 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses, es decir,
3 años de mantenimiento con BCG después de una recesión de alto riesgo. La conclusión es que la BCG es el medicamento de elección después de una recesión transuretral con diagnóstico de alto riesgo. La cistectomía en el tumor no musculoinvasivo juega un rol importante, sí, cuando tenemos un tumor de alto riesgo, debe plantearse como posibilidad quirúrgica, si las condiciones clínicas lo permiten, una cistectomía radical. Esta nos debe plantearse en un TA de riesgo bajo, eh, cuando tengamos invasión linfovascular, también plantear una cistectomía radical, lo avala la guía, y asimismo, pacientes de alto riesgo que han tenido recurrencia después de la inducción con BCG, se debería plantear también el uso de la opción quirúrgica de sacar completamente la vejiga. La endoscopía y la citología, que es básicamente la cistoscopía y la citología, dentro de los la primera entre los 3 y 4 meses. Y en función al riesgo, vamos a ver que si es bajo riesgo, a los 6 y 9 meses, luego anual por 5 años sin necesidad de imágenes del tracto urinario. Si es de riesgo intermedio, por 2 años, luego 6 a 12 meses por 2 años también, y luego anual con imágenes del tracto urinario, una tomografía. Y riesgo alto, 3 a 4 meses por 2 años, cada 6 meses por 2 años, y luego anual con imagen tomográfica. La citología positiva obliga a hacer una imagen, una tomografía y biopsia de uretra prostática. El manejo conservador de un T1 de alto grado tiene una altísima tasa de mortalidad. Sin embargo, se puede ofrecer otras alternativas que ya no están descritas como esquema a seguir. Para dar o hablar de tratamiento alternativo o conservador en un paciente de estas características, hay que seleccionar muy bien a los pacientes, hay que evaluar la respuesta a la BCG, hay que tenerlos con un control estricto de la enfermedad, tener patólogos de confianza que permitan dar pie a tomar esta decisión y evaluar todos los factores de mal pronóstico que podría tener este paciente, como la invasión linfovascular, tener un carcinoma in situ, el tamaño de los tumores, las variantes que mencioné y si hay compromiso de uretra. Las conclusiones de esta posición es que la resección transuretral es crucial, cumpliendo los 3 objetivos. El mayor aporte de la AUA con su guía es la tabla de riesgo para decidir cuánto de recurrencia, cuánto de progresión le queda a un tumor después de las acciones tomadas. La RRTU disminuye la recurrencia y la progresión. Los tumores de bajo riesgo solo requieren mitomicina única y seguimiento continuo. Los tumores de alto riesgo es inducción más mantenimiento por 3 años con el esquema de LAN. Y la BCG es el medicamento que retrasa y previene la progresión. Esta sería la exposición de cáncer de vejiga no músculo invasivo. Muchas gracias.